Les saluda Jesús Eduardo Hernández Cruz. El día de hoy reflexionaremos sobre la educación especial. ¿Cuáles, digamos, sus orígenes? ¿Cuál es el futuro de esta disciplina? ¿Por dónde se coloca y dónde se localiza epistemológicamente? Esta reflexión, que es una reflexión nada más, habrá múltiples maneras de hacer lectura sobre educación especial y múltiples elementos para pensar esta disciplina, que denomino yo encuentros, desencuentros, dislocaciones y rupturas, justamente porque algunas cosas estarán en el tema de la continuidad y otras más estarán siendo alejadas ya de la disciplina. En el primer momento, pues les presento el propósito de esta reflexión que a la letra dice explorar la conceptualización de educación especial, reflexionando su identidad científica a través de la historicidad e historiografía, es decir, lo que está escrito sobre la historia de educación especial, para replantear su quehacer, es decir, esto de su quehacer, y meto una escansión, intentando explorar el ser del educador especial, el ser de educación especial, sus prácticas, sus usos, sus culturas y cómo vamos llevando a cabo el proyecto educativo dentro de la SUSAER, de los CAM y de diversas instituciones formales o informales en las que estamos participando en el campo de educación especial y con el nuevo concepto que ahora estamos trabajando, que es la inclusión. Digamos que como primera tarea estaremos haciendo un análisis de la terminología que antecede a educación especial. Entre ellas podemos leer las siguientes: pedagogía curativa, pedagogía diferencial, pedagogía terapéutica, pedagogía especial, pedagogía correctiva, enseñanza especial y hasta llegar a la educación especial. Iremos desglosando cada una de ellas en mayor o menor medida eh, durante la presentación. Pero pensemos que la pedagogía curativa, y todas las que anteceden a educación especial todavía tienen una articulación alta con el pensamiento clínico, es decir, la rehabilitación y la homogenización y un sentimiento de adaptación de los sujetos, es decir, el sujeto se tiene que adaptar a los espacios educativos. Ya en educación especial veremos con precisión cuáles son las innovaciones que va construyendo este pensamiento. ¿Qué entendemos por educación especial entonces? Bueno, la educación especial es un campo actualmente de la educación. Es indudable que cada vez vamos teniendo una aparición incluso en los planes y programas, incluso en diferentes políticas educativas. Va teniendo una fuerza y una relevancia ya desde hace algunos años, desde algunas décadas para acá, empieza a tener un impacto en el sistema educativo. Pero aparece más o menos en 1983, ¿no? Es una innovación educativa, es un cambio radical de paradigma, y que deja de lado lo que denominaban enseñanza especial para dar paso a un nuevo enfoque y a una nueva forma de transmitir, entender los problemas psicosocioculturales que se viven en los espacios educativos. Obviamente es una renovación educativa, viene con los cambios de entender la escuela de pensar la escuela desde los enfoques científicos, y entonces aparecen otras herramientas, entre ellas las necesidades educativas especiales, ¿no? Que nos permiten desmontar algunas singularidades de aprendizaje de los alumnos. Igual hay un abandono de la pedagogía terapéutica, es decir, el abandono de la idea de corregir, curar, remediar y del carácter clínico que tenía. Obviamente algunas cosas son heredadas todavía, y algunas prácticas van siendo no comprendidas y por lo tanto no desmontadas. El término de educación especial, sin que sea un término peyorativo, es decir, que tiene que ver más con las singularidades, las particularidades de los alumnos y por fijarse en el desarrollo integral del alumno, más que porque sea un sujeto especial.
Hay obviamente un boom del enfoque de la diversidad que contrasta con la idea de escuela tradicional, que es una escuela que homogeniza, es decir, que trata a todos los alumnos por igual, sin que esto sea equidad, sino más bien una idea de normalización, pero también hay un nivel, esta idea de la escuela tradicional instructivo o transmisor, es decir, donde el niño solamente recibe lo que el profesor le propone. Y dos principios fundamentales que ahora en la actualidad son criticados, pero que en su momento fueron las herramientas para articular un pensamiento más complejo, que es la normalización e integración. El concepto ha tenido múltiples modos de entenderse desde sus orígenes. Ya, por ejemplo, desde 1960 empieza la definición de educación especial. Todavía en los años 60 tomando al menos estas cuatro obras y estos cuatro autores, hay un sistema de cura, ¿no?, a la deficiencia. Ya en el 85 vamos viendo que la tendencia es una atención específica y entonces eso se lleva en lugar de la praxis, es decir, de la práctica. Ya en 1985 vemos que hay una incorporación, ¿no?, de las posibilidades que tiene un sujeto a la vida, a la vida social plena. Y ya en los 90 podemos ver que ya hay una idea de ciencia, de sistema, de intencionalidad, ¿no? Y obviamente ya se empiezan a hablar de los enfoques institucionales que tendrían que tener para el desarrollo educativo. Algunas consideraciones históricas que debemos de tomar en cuenta, ¿no? Eh, en la Edad Media, sobre todo en el pensamiento occidental, porque en los grupos originarios y en los grupos indígenas teníamos otra manera de conceptualizar que no era esta. Pero en el pensamiento occidental, en la Edad Media, las personas con discapacidad, que es, digamos, el núcleo del hacer de educación especial, la población prioritaria, que hasta hace unos años era el eje rector, porque ahora también están las aptitudes sobresalientes. Su historia está aunada a la historia de educación especial. Entonces eran pensados como poseídos, como algo sobrenatural, y el enfoque era esto que llama Michel Foucault como el gran encierro, es decir, que era un enfoque del hospital de leprosos, pasó a las escuelas y a los manicomios y a las cárceles, ¿no? Pero sobre todo las personas con discapacidad no accedieron a la educación hasta ya unos años después, muchos siglos después. Los sordos, que han sido una comunidad que ha aportado mucho a la educación especial, sobre todo porque cognitivamente han estado conservados y han podido emancipar ciertas sujeciones que han tenido dentro del sistema social. Su historia comienza, al menos en los procesos educativos, con Pedro Ponce de León, que es una persona que se dedica a la educación cuando se le consideraba a los sordos como protosujetos, como sujetos no importantes en la sociedad. Logra tener muchos avances, logra verificar que pueden escribir, leer e insertarse a las comunidades. Posteriormente, algunos otros irán trabajando también este mismo enfoque, como Bonet, ¿no? Lepé, con la lengua de señas o lengua de signos, que en ese entonces se le denominaba, y Lorenzo Gervas, que escribe también una enciclopedia, una pequeña enciclopedia que se llama Ideas del Universo. Es tal que en los últimos tres tomos tiene una definición sobre el lenguaje que es sacado del pensamiento de los sordos, que llega a plantarse dentro del padre de la lingüística moderna, William Bohm. Entonces, justamente vemos que la educación especial propone paradigmas también a la educación normotípica o a las generalidades.
del pensamiento más complejo. Hoy en día podemos hablar de la integración educativa y es tomada como peyorativa porque hablamos de integración educativa cuando no se puede hablar de inclusión. Pero la integración educativa fue fundamental para el pensamiento de la educación especial y fue una reivindicación de los derechos de los sujetos. Es decir, esta idea de pensamiento normalizador, es decir, que el niño fuera a la escuela, que el niño estuviera en la escuela, fue radical, fue una innovación educativa importante. Entonces, pero claro, para su momento y para el enfoque en que en ese momento se estaba desarrollando los procesos educativos, cuando los niños no, los niños con discapacidad no alcanzaban a acceder todavía a los aprendizajes fundamentales para la vida. Entonces podemos ver que la integración escolar supone, ¿no?, un nuevo modelo de escuela, ¿no?, abierta, plural, a la diversidad, que favorece un desarrollo para todos los alumnos y se basa en algunos principios, entre ellos, todo niño es educable, todo. El fin de la educación es todo, que todos los niños consigan el máximo desarrollo de su potencial y capacidad. Y respetar las diferencias individuales. Y supone que hay algunos apoyos que tendría que otorgar la escuela, entre ellos personales y materiales, que va desde los profesores, los personales, profesores y especialistas, y los materiales que son parte de la estructura escolar. Ya para el momento de la educación de masas, es decir, para el momento en donde la escuela está funcionando, bueno, la educación especial va teniendo una doble dicotomía y va siendo partícipe de las transformaciones que la escuela va afrontando. Entre ellas, pues la clara partida, por ahí de los años 90, ¿no?, entre lo que llamamos la escuela tradicional y la escuela moderna. En la escuela tradicional, que está centrada en el déficit, en las deficiencias, en el déficit del niño, pues, ¿no? Que es homogenizadora. Ajá. Y la escuela moderna, que va planteándose entonces el trabajo con la diversidad, con las necesidades educativas especiales y con una acción integradora, ¿no?, que es llegar al punto de que los chicos participen dentro de los contextos sociales. Ajá. Entonces, en la escuela tradicional, pues hay una segregación, indudablemente. Posteriormente, en la educación moderna, pues vamos encontrando herramientas para entender esto de la diversidad. Entre ellas van entendiendo que hay que evaluar, que hay que tener un currículum flexible, que hay que ir viendo cuáles son las necesidades de los chicos. Y obviamente esto va dando paso a lo que hoy conocemos a la educación inclusiva. Antes de continuar, tenemos que atender algunas líneas que se nos han escapado, entre ellas las necesidades educativas especiales. Es decir, las necesidades educativas especiales surgen a partir del informe Warnock en 1978, que es un informe de escuelas británicas que permiten estudiar y entonces proponen una herramienta para ir desmontando algunas prácticas educativas que denominan necesidades educativas especiales, entre ellas las cosas que van requiriendo. El escenario fundamental de este concepto es el aula regular. Ajá, el aula regular, el aula en la que todos estamos participando, y se centra en las características del alumno, es decir, cuáles son las características, cuáles son sus necesidades, y entonces van abriendo un abanico a la atención a la diversidad, entonces a diferentes herramientas como el braille, la lengua de señas, los métodos TEACH para la atención de los niños con trastorno del espectro autista, una diferente serie de herramientas. Bueno, también aquí planteando algunas cosas de inclusión. Entre ellas surge a través de un informe que es el Index for Inclusion, es decir, el índice por la inclusión, que es una metodología que nos ayuda a entender las prácticas que tiene las instituciones educativas y sociales. Eh,
Es un movimiento sentipensante porque responde a muchas de las quejas y necesidades que tiene la comunidad de personas con discapacidad o neurodiversos o como ellos mismos se denominan, neurodivergentes. Eh, entonces, hay algunas razones del paso de la integración a la inclusión. Entre ellas está la claridad del proceso. La inclusión tiene claros ya que hay procesos que tenemos que seguir y es multidimensional. No es solamente que el niño esté en el salón, sino que requiere participación y eso se necesita una perspectiva y un sentido más complejo que lo que venía haciendo la integración. El sentido de exclusión, es decir, que los niños a veces en esta integración pues aún se sentían excluidos. Un enfoque estructural que ya van proponiendo las barreras para el aprendizaje y la participación que se centran en los ambientes y no ya en las necesidades del niño. Y claro, el escenario escuela. El escenario escuela, pero también el escenario social. La inclusión es el paradigma social más complejo que hay en la actualidad. Es decir, las artes están trabajando sobre él, las ciencias sociales, las ciencias exactas, cómo transmitir, cómo entrar en contacto con la multiplicidad de sujetos que están como espectadores. La educación especial, como cualquier epísteme, es un proceso evolutivo, es decir, han ido cambiando conceptos, se han ido reconceptualizando algunas cosas. Al menos vamos a tocar tres puntos fundamentales. Uno es la multidimensionalidad, es decir, que el ser humano por sí solo tiene múltiples áreas para estudiar. La educación especial, dado que es un campo de la educación, está pensándose en multidimensionalmente. Ajá. Y eso tiene que ver con culturas, prácticas, políticas, ciencia y ontología, es decir, sus sentimientos y la manera en que vivimos las realidades cotidianas en las que pertenecemos. Pero también tiene que ver con una interdisciplinariedad, es decir, cómo entran en contacto diferentes disciplinas entre ellas, es decir, cómo hacen conciencia para trabajar juntos, ¿no? Cómo hacen continuidad, cómo tenemos los mismos problemas y hacemos continuidad de ellos y cómo nos vamos articulando unos con otros. ¿Cómo vamos teniendo apertura? Habrá quien tenga ciencias que sean mucho más volátiles y más fáciles de adaptar que otras que sean un poco más rígidas. Que haya reciprocidad, es decir, esta idea de una respuesta mutua a un solo problema y que haya integración para trabajar en conjunto. Es decir, que se requieren múltiples ciencias y múltiples formas de ver un problema para entender el fenómeno o los fenómenos que estudia la educación especial y por ende también de complejidad. Aunque en los textos con los que he estado abordando no hablan directamente de la complejidad de Edgar Morin, parece ser que hay muchas cosas que se pueden sintetizar en este término. Es decir, esto de la complejidad es que un problema tiene múltiples efectos de problemas, es interseccional, es decir, que hay cuestiones de género, de raza, de procedencia cultural, etc. La complejidad aborda un enfoque más que trata de abarcar más elementos que estos sistemas aislados, aparcelados de conocimiento. Bueno, habrá muchos autores sobre la epistemología y cuáles son los métodos científicos o cuál es el método científico. A mí me gusta pensarlo como múltiple. Ajá. Pero nos dice Bunge que el método científico es un modo de tratar problemas intelectualmente. Al menos Torres nos propone que educación especial escapa un poco del método científico tradicional porque es difícil verificar algunos datos y algunas propuestas que tiene educación especial. El objeto de estudio de educación especial es un objeto compartido con educación, que es el hombre como ser educable, ¿no? Pero a través de una perspectiva analítica y crítica y sobre todo praxis. La disciplina
También algunos autores lo piensan como una disciplina, es decir, educación especial como una disciplina, sobre todo porque es un conjunto de conocimiento que van elaborando los educadores especiales. Pero también se piensa como una tecnología, sobre todo porque tiene un alto grado de didáctica, porque hay un gran camino hacia la didáctica, que es otra de las grandes tecnologías educativas, y porque tiene una proximidad con la intervención y con lo instrumental, es decir, con toda la serie de herramientas que ha tenido educación, desde las pruebas psicológicas hasta didácticas explícitas para sujetos en particular. ¿Qué metodología proponen algunos? La mayoría proponen la hermenéutica para educación especial, ya que no es una ciencia experimental que busca leyes, sino más bien es una ciencia interpretativa que busca significados. Ajá. Eh, Nos deberíamos de preguntar si el método científico es positivista. Ajá. Y si es un solo método científico o hay múltiples modos. Ajá. Hay diferentes autores y hay quienes afirmarán esto que sí y hay quienes lo van a negar. Eh, lo vuelvo a repetir, el positivismo nos ayuda dentro de educación especial a contestar algunas preguntas, pero y a formular preguntas, pero también dejan sin resolver algunas cuestiones. Entonces, al menos hay tres racionalidades con las que yo quiero conversar. Es decir, modos de pensamiento alrededor de la educación especial y de la ciencia. Una es la ingeniería de la educación, es decir, la racionalidad técnica, esta idea del trabajo técnico que tiene, de instrumentos, de instrumentación que tiene educación especial y que ha ido incorporando y que incluso ha ido proponiéndole a educación. Casi todas las pruebas psicológicas en educación se han vivido desde educación especial, desde lo normotípico hasta las personas con discapacidad. Y hay una racionalidad crítica, que tiene que ver con la posibilidad de que educación especial ha tenido que contradecir muchas veces lo que hemos normalizado dentro de las instituciones educativas y que hemos sugerido los educadores especiales nuevos modelos que cada vez nos han ido dando la razón la historia, que algunas prácticas eran innecesarias. Y también hay una realidad, una racionalidad práctica que tiene que ver con el sentido de los sujetos, el sentido de los educadores especiales, de esto instituyente, ¿no? De lo que queremos hacer, los sujetos que vivimos dentro de los espacios educativos y cómo lo vivimos. Entonces, estas tres racionalidades no es que una impere sobre las otras, sino que son cosas que se van articulando a la realidad del educador especial. Obviamente que la política educativa ha tenido que irse modificando con el paso del tiempo y cada vez se van poniendo sobre la mesa los temas fundamentales que educación especial ha ido encontrando también. Y que ha ido obedeciendo esta política educativa a necesidades globales sobre el trabajo, sobre la vida, sobre la salud, y sobre los derechos humanos sobre todo. Eh, em, Tenemos estos pequeños artículos, ¿no? Que empiezan, digamos, con la Declaración Mundial de Educación para Todos en 1990, que por ahí de la mitad de la década pasada podemos encontrar la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en el 2006, hasta llegar al Foro Mundial de Educación para Todos. En México se ha ido hablando también muchísimo de diversas leyes, ¿no? En donde podemos ir encontrando estos referentes y estos convenios internacionales dentro de la política educativa actual. El presente de educación especial, que ya está articulado fuertemente a la inclusión, eh, que ya es una práctica educativa e incluso un pensamiento institucional dentro de la Secretaría de Educación Pública, y que al menos me gustaría tocar o presentar tres diversos textos
de la Secretaría de Educación Pública, entre ellos la Estrategia Nacional de Inclusión Educativa, que salió en el 2019, que propone que ya no es un referente de educación especial, sino más bien es un marco común entre la educación regular y la educación especial y que permiten diálogos entre ellas, que proponen las barreras para el aprendizaje, que nos invitan a ya no trabajar en las individualidades o singularidades del niño, sino a la identificación de las barreras. Y obviamente la aparición de la nueva escuela mexicana, ¿no? Que al menos tiene 7 ejes articuladores. El principal es el de educación inclusiva o el de inclusión, que además tiene como enfoque un enfoque de colonial, un enfoque de epistemología del sur, y que tiene los elementos como de la complejidad para, más allá de que sea la buena fe de las instituciones, es una herramienta para entender los procesos tan complicados que vivimos en educación. Y bueno, un texto que vino en un consejo técnico de la planeación a la implementación, los servicios de educación especial, que también reformulan los conceptos de educación, planteándonos los aprendizajes para la vida. He tratado de ser lo más breve posible y hemos llegado al momento de la conclusión. ¿Cuál es mi propuesta? Soy educador especial, soy psicólogo y educador especial desde hace 14 años. He trabajado en diferentes espacios, al menos actualmente trabajo en la USAER 21 y en el CAET CEBET 179. Bueno, mi propuesta es que educación especial es una caja de herramientas. Lo digo en dos posiciones. Uno, bueno, que la caja de herramientas no es para nada algo minoritario, sino más bien es un enfoque altamente complejo y que lo propone, por ejemplo, Michel Foucault, y que ha trabajado Ana María Fernández y múltiples teóricos sobre este enfoque de caja de herramientas, que también tiene en el centro el pensamiento decolonial y el pensamiento crítico. Esta idea de articular conceptos que parecen ser diferentes o incluso contradictorios, pero que son efecto de un mismo problema. Obviamente la caja de herramientas nos permite articular entre lo ontológico y lo epistemológico, y es una herramienta analítica científica para la educación, que va versando entre diferentes herramientas que pueden ser prácticas culturales y que es multidimensional. Que hay una continuidad de teoría y práctica. Y obviamente que educación especial, a través de la caja de herramientas, se puede pensar que es una pedagogía crítica y una filosofía crítica. Es decir, metemos a un niño a un aula normotípica, y eso nos mueve la brújula pedagógica, modifica y critica al propio sistema educativo. Es una ruptura epistemológica, no para crear nuevos conocimientos, sino para generar nuevas rupturas epistemológicas, es decir, desarticulando algunos o desmontando nuestros grados de hegemonía, es decir, lo que nosotros pensamos que es importante para enseñar. Cada vez vamos pensando que educar es algo diferente que solamente el aprendizaje puro y aséptico. Ya lo dije en algún momento, es una perspectiva, una analítica, una crítica y una praxis del pensamiento socioeducativo. Es la encargada del estudio del paradigma del siglo, o sea, de la dificultad más grande que tenemos es cómo podemos estar todos juntos. Ese es el paradigma de inclusión. Es, digamos, la encargada de revisarlo, de acompañarlo, incluso de preguntarlo y cuestionarse con el propio paradigma qué es eso de la inclusión. Pues este sería mi trabajo. Les saludo y espero que haya sido de su agrado.